Bien, chicos, como ya hemos estado haciendo en nuestras últimas sesiones, vamos a seguir hablando un poco de fisiología del sistema gastrointestinal. Y hoy quería hablarles un poco de lo que son las secreciones en el sistema gastrointestinal. No es un misterio para muchos de nosotros que a lo largo de todo el sistema gastrointestinal se producen diferentes tipos de secreciones, desde la cavidad oral con la saliva, desde el sistema gástrico, ¿verdad? Con sus glándulas que producen varias secreciones que forman el jugo gástrico, el páncreas, el jugo pancreático, la bilis que viene del hígado, los intestinos. O sea que vamos a tener una gran cantidad, una importante cantidad también de secreción. A veces simplemente nos enfocamos en la parte digestiva, en la parte de absorción, pero también dentro del contenido de lo que tiene que manejar el sistema gastrointestinal, específicamente durante las comidas, también está lo que se produce por el mismo sistema gastrointestinal. El sistema gastrointestinal está extremadamente ocupado, usualmente luego de cada comida, ¿ok? Los órganos que componen el sistema gastrointestinal, boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, páncreas, exócrino y hígado, todos van a aportar también volumen que también tiene que ser movilizado a través del tracto gastrointestinal. ¿Okay? Y no crean que simplemente lo hace con el fin de complicarle el trabajo al sistema gastrointestinal, sino que muchas de estas secreciones van a guardar una gran importancia en el proceso digestivo. Vamos a imaginarnos que, por ejemplo, uno se alimente de 800 gramos de comida sólida y se beba unos 2 litros aproximadamente de fluidos al día. Ok, o sea que has ingerido estos alimentos, pero ¿es eso todo lo que va a salir al final? Pues no, se tiene por entendido que se puede agregar o se puede hasta producir 1.5 litros de saliva en la boca. ¿Okay? No solamente son los 800 gramos que comiste de comida sólida y los 2 litros de líquido que te tomaste, sino que la saliva también va a ser por día aproximadamente 1.5 litros. ¿Okay? Ya que tenemos ya agregando de secreciones 1.5 litros. Pero sabemos que en el estómago también vamos a tener el jugo gástrico, que son aproximadamente 2 litros de secreción de jugo gástrico, que ustedes saben, vamos a ver más adelante, que está compuesto por varias sustancias, pero que también se agrega al contenido que debe viajar a través del sistema gastrointestinal. Pero si nos vamos, por ejemplo, ahora al intestino delgado, al duodeno específicamente donde se emboca el páncreas, vamos a ver que el páncreas exócrino puede también enviar aproximadamente 1.5 litros de fluido a través de su jugo pancreático, donde van a haber muchas enzimas digestivas, y el hígado aproximadamente 0.5 litros de bilis, que como ustedes recuerdan, es importante para la emulsificación y digestión de las grasas. Es decir, que en el intestino delgado también vamos a tener la secreción de aproximadamente 1.5 litros de fluido. O sea que no es solamente lo que vamos a tener del páncreas, sino de la bilis, sino también del resto del yeyuno y del ilium. Ya tenemos aproximadamente 9 litros de fluidos al día. Una aproximación. O sea, no sé si se han fijado que se ha agregado una gran cantidad de volumen al contenido. No es simplemente aquellos 800 gramos que nos alimentamos al inicio, ni aquellos 2 litros de fluido, sino que hemos agregado una cantidad interesante y hasta considerable de fluidos. ¿Okay? Pero lo bueno es, chicos, para que no se asusten, lo bueno es que en el intestino delgado podemos absorber hasta 8.5 litros de fluidos y la mayoría de los alimentos que ingerimos, o sea, la mayoría de esos 800 gramos van a ser ingeridos en el intestino, van a ser absorbidos en el intestino delgado y la mayoría de esos 9 litros de fluido van a ser absorbidos también en el intestino delgado, al menos en condiciones normales, ¿verdad que sí? Uno esperaría una absorción de aproximadamente 750 gramos de la comida ingerida en el intestino delgado, 8.5 litros de fluido absorbido en el intestino delgado y aproximadamente un poquito menos, 8.5 litros de fluido absorbido en el intestino grueso. ¿Okay? Es decir, que en condiciones normales, la realidad es que la mayor cantidad de sustancias, no solamente que se ingieren, sino también que se producen, van a ser reabsorbidas.
Y digo en condiciones normales porque ustedes saben que pueden presentarse gastroenteritis, ¿verdad que sí? Usualmente de origen infeccioso que pudieran pues bien alterar este equilibrio que vemos en el sistema gastrointestinal. ¿Okay? Solamente se va a eliminar unos 0.15 litros en este ejemplo y aproximadamente solo unos 50 gramos de comida que no pudo ser digerida va a ser eliminada. ¿Okay? Evidentemente, esto es en el contexto de la normalidad y de lo fisiológico. Como le dije, vamos a tener condiciones, ¿verdad?, donde esto pudiera ser alterado. Enfermedades de mala absorción o enfermedades gastrointestinales donde produce diarrea también. Las glándulas salivares fue el primer lugar que hablamos. Las glándulas salivares producen, valga la redundancia, saliva. Las parótidas, las glándulas submandibulares y sublinguales, que podemos ver aquí en imagen, la parótida, al menos de un lado, hay otra de otro lado. Podemos ver la glándula submandibular, ¿verdad? Aquí la podemos ver, y la glándula sublingual, justamente aquí debajo de la lengua, como el nombre sugiere. Estas son conocidas como las glándulas extrínsecas salivares, porque se encuentran literalmente afuera del área de la cavidad oral. Porque recuérdense que dentro de la misma cavidad oral, en la misma mucosa oral, también vamos a tener algunas glándulas más pequeñas que producen saliva. Sin embargo, posiblemente las tres que ustedes más han escuchado son estas: la parótida, la submandibular y la sublingual. Y bueno, la realidad es que una gran cantidad de la producción de contenido salivar va a venir de estas glándulas. Son glándulas exócrinas, como pueden ver, que van a vertir sus contenidos a través de un ducto excretor, lo que lo diferencia de glándulas endócrinas. Las glándulas parótidas usualmente producen o están formadas por células cerosas y ellas van a producir un líquido aguado, un líquido abundante, que puede estar compuesto por electrolitos, por enzimas y por una cantidad de mucina. Es decir, que la saliva que se produce de la parótida es menos viscosa que la de las glándulas submandibulares y sublinguales. Y la razón es porque en histología ustedes vieron que las glándulas sublinguales y submandibulares también, aparte de las células serosas, van a tener células mucosas, ¿ok?, que van a servir para la producción de mucina, haciendo que las secreciones, bueno, pues sean más espesas. Por lo tanto, las secreciones de las glándulas, bueno, submandibulares y submaxilares tienden a ser más espesas porque tienen un contenido mayor de mucina que los que van a tener en las parótidas. Pueden ser menos en volumen, pero van a ser más espesas. La saliva va a tener varias funciones, ¿verdad? Y como podemos ver aquí, tenemos función de protección para el sabor, lubricación y digestión. No es un misterio para nosotros que la saliva va a ser muy importante para la protección de los dientes, por ejemplo, porque recuérdense que la saliva va a tener también contenidos de enzimas como la lisozima, que es una enzima que puede destruir varios microorganismos. Y por igual, en la saliva también tenemos una cantidad considerable de un tipo de inmunoglobulina, la inmunoglobulina A, que como ya ustedes saben, va a tener o va a servir una función inmunológica y antimicrobiana. Por lo tanto, la saliva va a ser extremadamente útil para una función protectiva. ¿Ok? Ahora, la segunda función es para el gusto. El hecho de que la saliva humidifica o moja los alimentos. Recuérdense que esto va a hacer que no solamente sea más fácil para pasar, no solamente va a servir una función lubricante, sino que al hacerse más disuelto es más fácil para las papilas gustativas poder hacer su función de percibir el sabor. En el caso de la lubricación es literalmente lo mismo. El moco y estas secreciones facilitan el paso de los alimentos a través no solo de la cavidad oral, sino también del esófago y el resto de las cavidades
órganos que forman el sistema gastrointestinal. Y por último, en la digestión, que ustedes no lo crean, parte de la digestión inicia en la cavidad oral en la forma de la amilasa salivar, que es una enzima, como el nombre sugiere, va a ayudar o va a iniciar el proceso de digestión de los carbohidratos en la cavidad oral gracias a la saliva. Algunas funciones de la saliva: protección, sabor, lubricación y digestión. ¿Ok? Tenemos tres glándulas. Bueno, la parótida es un par. Tres tipos de glándulas importantes a recordar: extrínsecas, y también recuerden que hay glándulas intrínsecas dentro de la cavidad oral. Ahora bien, el control de la salivación básicamente sigue dos vías y está mediado en su mayoría por el sistema nervioso. No solamente la salivación, no malentiendan, sino que el resto de las secreciones en otras partes del cuerpo, del sistema gastrointestinal, perdón, van a estar también mediadas por el sistema nervioso. El sistema parasimpático y parasimpático también van a ser útiles en el proceso de salivación. Y vamos a enfocarnos en estos dos pares craneales, el séptimo y el noveno, el facial y el glosofaringio, que van a tener ramas parasimpáticas que van a ser bastante útiles para el proceso de la salivación. ¿Okay? De hecho, son las ramas que se encuentran encargadas. La división parasimpática del sistema nervioso autónomo va a ser el controlador primario del proceso de la salivación e inicia y mantiene la salivación, además de que produce una gran cantidad de saliva acuosa que contiene múltiples enzimas. Todo esto va a ser mediado por el parasimpático, ¿verdad que sí? Que les acabo de decir que va a tener conexiones nerviosas con los pares craneales 9 y 7. ¿Ok? El simple hecho de pensar, comer, saborear comida estimula el centro de salivación en la médula, que aumenta la actividad parasimpática y la digestión. Aquí podemos ver un delicioso pavo y un poco de cheesecake, ¿verdad que sí? Empiezas a pensar en eso y ya eso es suficiente para que ocurra el aumento de la salivación. Pero también se puede dar el caso en situaciones donde sustancias que son de contenidos muy ácidos, como este limón que este señor aquí, que está muy triste, que se está comiendo, ese limón, ¿verdad que sí? Que tiene alto contenido ácido. También en la presión de masticar comida puede inclusive ser un poderoso estímulo para la salivación, por ejemplo, con los chicles, ¿verdad que sí? Con la goma de mascar, cuando uno empieza a masticarla, eso va a llevar, como no es un alimento per se, no es una comida per se, sino que es para masticar, eso va a hacer que aumente la salivación. También cuando, por ejemplo, los jugadores de béisbol, que son los que lo más hacen, mastican tabaco también, ¿okay? Pudiera darse esa situación que se saliven más de la cuenta. Es decir, el pensar, oler y saborear comida, el tener soluciones muy ácidas en la boca, el masticar una comida o algo que no sea comestible, como el tabaco o la goma de mascar, todo eso son estímulos buenos o más bien poderosos para lo que es la salivación. ¿Okay? También la irritación intestinal que viene con la náusea estimula la salivación. Recuérdense que de la náusea antes de vomitar se aumenta la salivación. Eso es extremadamente común. ¿Okay? Ahora vamos a ver algunos reflejos que inhiben la salivación. El miedo, la fatiga, el sueño y la deshidratación van a inhibir la salivación. Las ramas simpáticas esta vez ya no van a ser nuestras ramas que usamos para el parasimpático para estimular. No van a ser ni el séptimo ni el noveno, sino que vamos a tener ramas que van a encontrarse en el T1, T2 y T3 de la médula espinal. Es decir, las del parasimpático, los dos pares craneales 7 y 9. Las del simpático se van a encontrar en las ramas de T1 a T3. ¿Okay? Y el miedo, la fatiga y el sueño, la excitación, evidentemente pueden ir bastante conectados con el sistema nervioso simpático, ¿verdad? El sistema nervioso simpático no es que inhibe per se la producción de saliva, sino que produce una cantidad menor y espesa.
Y como el simpático, usualmente, estimulación, usualmente está acompañada en situaciones estresantes, ¿verdad? Pues la adrenalina, bueno, pues la boca se puede sentir, se reseca en esos momentos. Y no es que no hay saliva, sino que hay menos y es más espesa. Entonces, el parasimpático y el simpático, ambos pueden aumentar la salivación, evidentemente, el parasimpático en una mayor proporción y el simpático en una menor proporción. Sin embargo, algo también, las dos pueden estimular el metabolismo y el crecimiento de las glándulas salivares, que también es un dato bastante importante al recordarlo, porque a veces simplemente nos enfocamos en pequeñas cosas y es bueno recordar también eso. En el esófago no hay gran producción de secreciones, de hecho no hay ninguna función absortiva per se. Recuerden que habíamos dicho que es solo un conducto. Lo único que vamos a tener aquí en secreciones va a ser lubricación. Es un tubo largo, ¿verdad que sí? Es un tubo que va a necesitar un poco de ayuda para facilitar el paso fácil de los alimentos desde la faringe hacia el estómago. Por lo tanto, en términos de función de secreción, lo único que vamos a tener aquí es acción de lubricación, ¿verdad que sí? Para el paso de la sustancia. Esa lubricación va a ser, evidentemente, como hemos dicho, a base de moco. A nivel del estómago, el epitelio de la mucosa gástrica está básicamente creado por células secretoras de varios tipos. Tenemos exócrinas, recuerden que las exócrinas vierten su contenido directamente hacia el estómago. Tenemos endócrinas que vierten su contenido hacia el torrente sanguíneo y tenemos parácrinas que se pueden producir en una misma célula del estómago y que pueden estimular a otra célula del estómago, como por ejemplo la gastrina, ¿verdad? Ahora bien, las células exócrinas producen las secreciones hacia el estómago, como hemos dicho, y van básicamente a constituir lo que es el jugo gástrico. Moco, ¿verdad? Pepsinógeno, que se forma en las células principales, el ácido clorhídrico que se forma en las células parietales, el factor intrínseco importante para la absorción de vitamina B2 también en las células parietales. O sea, que van a haber varios contenidos que se forman por esas glándulas, ¿verdad? Que están formando, las glándulas oxínticas, ¿verdad? Que forman la estructura del estómago y van a empezar a básicamente secretar todas estas sustancias, ¿verdad? Hacia el contenido del estómago. Ahí tenemos el pepsinógeno, como lo habíamos dicho, que activa la pepsina. Va a ser muy importante más adelante, vamos a hablar de eso. También vamos a tener el ácido clorhídrico, el factor intrínseco y evidentemente el moco para la protección de las paredes del estómago. Bien, así que básicamente vemos algunas de las secreciones que se pueden producir dentro del estómago. Ya no es simplemente la lubricación que habíamos visto en el esófago. Aquí vamos a tener varias sustancias que se van a estar formando aquí y que sirven, bueno, varias funciones diferentes. Por igual, las células enteroendocrinas que van a estar formando la gastrina. Recuerden que la gastrina es importante para la estimulación de la producción de ácido clorhídrico a través de las mismas células parietales, y la histamina también, que básicamente también tiene gran función con respecto a la producción del ácido. Así que básicamente eso es lo que tenemos para este video, pero no hemos terminado, vamos a estar continuando, ¿verdad? Con el tema de secreción en otra sesión. Así que nos vemos.